buen momento para hablar del acuerdo agrario, un poco como yo interpreto el tema de tierra y territorios. Y me parece que hablar un poco no tanto de lo que está escrito específicamente en los acuerdos, eso está disponible para todo el mundo y todo el mundo lo puede escribir, y yo no haría mucho valor agregado describiendo lo que está escrito, y ustedes ya habrán leído o van a leer. Pero sí quisiera, en cambio, hacer unas reflexiones sobre la concepción implícita en lo que está acordado y las implicaciones que tiene para la política pública relacionada con el desarrollo rural y agrario. A eso pues quisiera dedicar un poco el tiempo de esta conversación, con dos como digamos temas que quisiera dejar como reflexiones de alcance que tiene el acuerdo, que espera uno que tenga. Y me parece que sí hay que hacer la aclaración de que el contenido de lo que está acordado refleja sobre todo una concepción de las condiciones que faciliten la terminación del conflicto armado con las FARC y que también faciliten emprender transformaciones que conduzcan a una construcción de paz sostenible y duradera. Eso en primer lugar, es decir, lo que se acordó no pretende ser la solución de todos los problemas que nos ocurren, que son relevantes e importantes para el desarrollo rural y agropecuario, sino sobre todo centrados en aquellos temas relacionados que faciliten precisamente la terminación. Con eso en mente fue que se construyó el acuerdo. Por eso el acuerdo no tiene muchos temas que ustedes podrían decir, ¿y por qué no se habló de tal cosa? Entonces eso es incompleto. No se habló porque eso no era lo que se consideraba elemento central para la terminación del conflicto, como condición o como facilitador de la terminación del conflicto. Y segundo, el otro tema que es importante y como corolario de ese primero es que el acuerdo mismo tampoco agota el ámbito de la política pública para el desarrollo rural y agropecuario. Muchos temas que son muy importantes para el desarrollo agropecuario y rural no están en el acuerdo. No están no porque no sean importantes, quizás no están porque son demasiado importantes para discutirlos con las FARC en la mesa, sino son temas tan importantes que hay que ponerlos en la discusión pública para resolverlos en el contexto de la discusión pública y no en el contexto de un diálogo bilateral con una organización determinada. Por eso hay muchos temas que no aparecen en el acuerdo, porque fue acotado el ámbito de discusión en los 6 meses previos que condujeron a la definición de una agenda para el fin del conflicto. Y ahora quiero entrar en la concepción, lo que yo llamaría la concepción implícita, que si ustedes leen con cuidado y ponen en contexto, por ejemplo, la intervención que acabó de hacer Cecilia, a las reflexiones que también hizo Juan Manuel, ¿sí? Creo que esto nos lleva entonces a que yo por lo menos destacaría que en la concepción implícita se destacan al menos 4 elementos fundamentales que inspiran, digamos así, la construcción del acuerdo. Primero, el acuerdo está enfocado en garantías de derechos y en el bienestar de la población rural. Eso parece un saludo a la bandera. Parece, porque eso es como lo que hemos venido hablando siempre, o sea, toda la vida se dice que eso no es tan cierto. No es así. No, por una razón. Lo primero es que, y Cecilia lo dijo en algún momento, el crecimiento de la agricultura o el crecimiento del campo, como dicen, el crecimiento económico, probó ser
puede ser necesario, pero está lejos de ser suficiente para garantizar bienestar y calidad de vida y garantía de derechos a los ciudadanos que están en el campo. Está muy lejos de eso. Colombia fue muy exitoso en crecimiento de la agricultura entre 1950 y 1980, con una tendencia decreciente a largo plazo, porque al tiempo que era el país más exitoso en América Latina en crecimiento agrícola, era el que estaba construyendo las condiciones de exclusión de los campesinos. Todo eso que a veces añoramos como la política de los años 50, 60 y 70, muy exitosa en crecimiento agrícola, pues allí se incubaron las condiciones de discriminación y de desequilibrios sociales, políticos y económicos en términos de oportunidades y derechos para la gente que está en el campo. Bien, nos queda entonces, ¿a qué nos dedicábamos nosotros? Yo estuve como parte, con buenas razones quizás, con buenas intenciones. Cecilia era ministra de Agricultura, yo estaba en la unidad de planeación nacional coordinando los temas de presupuesto e inversión. ¿Y a qué nos dedicábamos? Nuestra preocupación, creíamos que el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de la agricultura iba a proveer por sí mismo las cosas. Y nos empujábamos a pensar en crecimiento, en subsidios a la agricultura, en protección y en cantidades de cosas que sí pueden ser necesarias en algunas circunstancias, pero nos olvidamos del desarrollo rural. Bien, este acuerdo está montado sobre esa idea de que tenemos que enfocarnos explícitamente. El país tiene que enfocar explícitamente en sus esfuerzos y su presupuesto en garantizar los derechos de los campesinos y en asegurar el bienestar. Eso supone corregir brechas, que ya también las mencionó Cecilia, no solamente brechas entre campo y ciudad, sino brechas entre regiones rurales. No es solo relevante la diferencia que conocemos todos, que cualquier indicador que ustedes busquen sobre oportunidades, bienestar e incluso ingresos, siempre la población campesina está muy por debajo y a veces demasiado por debajo, aberrantemente por debajo de las condiciones medias de la población urbana. Bien. Eso entonces hay que resolverlo. Hay que resolver el tema de enfocarse específicamente las prioridades del Estado y de la sociedad en general en cómo aseguramos bienestar, acceso a derechos. Y eso no lo podemos lograr si no tenemos, entonces es el segundo elemento de la concepción del acuerdo agrario, y es el enfoque territorial del desarrollo rural. Porque no hay manera de garantizar derechos de la gente si el territorio no contiene los bienes y servicios públicos que también mencionó Cecilia, que son en los que se traduce si uno tiene o no tiene acceso a derechos. Si en el campo no hay colegios, pues es una risa hablar de acceso y derecho a la educación. Y no hay colegios suficientes, y no hay de buena calidad. Si no hay salud, no sacamos mucho con extender un carné de Sisbén, que algo ayuda, pero eso no le da acceso a la salud, porque le vale mucho a un campesino que está desconectado, porque no hay vías, es muy costoso el transporte. Uno en Bogotá está a 1.800 pesos del médico. Eso le puede costar el transporte de Transmilenio y con eso llega al médico. Pero los campesinos en determinadas zonas, para llegar al médico les puede costar cientos de miles de pesos, más su costo de hotel, alimentación, familia, acompañante. O sea, por Dios, no, un carné Sisbén no sirve para nada, porque le sirve para que lo atiendan, pero llegar y tener acceso no está. De manera que no. Y si empezamos a mirar todos esos elementos, justicia, seguridad, todos los derechos inherentes de los
que definen el artículo 2 de la Constitución Nacional, pues por Dios, los campesinos no están teniendo el acceso debido a sus derechos y la debida protección de sus derechos. Entonces, ese segundo elemento, por eso implica enfoque territorial. Hay que meterse al territorio, hay que hacer las carreteras en el territorio, hay que electrificar, hay que mejorar la vivienda, hay que poner los servicios de apoyo a las oportunidades económicas en el territorio. No es en abstracto, no es en políticas generales de educación, es en políticas específicas, ya no solamente para el campo, sino para el campo diferenciándolo en los distintos tipos de territorios de manera de poder corregir las brechas entre unos y otros territorios. Bien, el tercer elemento de esa concepción es la idea de acceso integral, que supone que el acceso a la tierra es necesario, pero está lejos también de ser suficiente. La sola tierra no resuelve los problemas. Necesitamos tierra y territorio conteniendo todo eso de lo que hemos hablado, que define las oportunidades para la gente y para que la gente pueda hacer que la tierra a la cual tenga acceso ofrece realmente oportunidades para fincar allí las posibilidades de su progreso material, espiritual y en todo sentido. De lo contrario, ya muchos campesinos saben que la sola tierra se le puede convertir realmente más en un problema y perpetúa sus propias condiciones de miseria y de exclusión por la inmovilidad que genera. Muchas encuestas ya mostraron que entre los campesinos más pobres, los más pobres son los que tienen tierra, no los que no tienen tierra. Los que no tienen tierra son menos pobres que los que tienen tierra. Pues eso lo dicen las mismas encuestas. Los ingresos de los trabajadores agrícolas son 3 veces más altos que los ingresos que viven en las ciudades, son más altos que los ingresos de los trabajadores agrícolas que viven en el campo. Bien, eso me parece muy importante en el sentido de tener una concepción de acceso a tierra, pero en conjunto con todas las condiciones que garantizan derechos y bienestar de los campesinos. El 4, usted decía algo, Jaime, que nos tiene a todos también interesados y que a mí también me parece. En este momento, entonces yo les preguntaría si podemos suspender aquí y continuamos otros minutitos y oímos lo que está pasando. ¿Sí? Seguidamente, los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, darán lectura al comunicado conjunto número 93. Tienen la palabra los garantes. Comunicado conjunto número 93, La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y la FAREP anunciamos que hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la totalidad de los puntos de la agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Preámbulo. Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el presidente Juan Manuel Santos, y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del encuentro exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012. Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos, se produjo un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega, que sirvieron igualmente como testigos y que desde entonces asienten el proceso como países garantes. Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes. Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo en mención, se dio inicio a la mesa de conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en La Habana, la capital cubana, sin solución de continuidad hasta el día de hoy en que se firma el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Subrayando que el acuerdo final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de la FAREP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado. Teniendo presente que el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, que el artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla, que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas propender al logro y mantenimiento de la paz. Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía. Poniendo de presente que el acuerdo final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo general suscrito en La Habana en agosto de 2012 y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y la FAREP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, convenios y protocolos, de lo mandado por el Estatuto de Roma, derecho internacional penal, de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos. Recordando que el artículo 94 manifiesta que, y cito, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Fin de la cita. Que los tratados sobre derechos humanos aprobados por el Congreso y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de los derechos fundamentales, como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente acuerdo se propone reparar.
subrayando que el acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables, como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados. Los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI. Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno, que es meta esencial de la reconciliación nacional, la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza. Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles. Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones, como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción y otros derechos sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las delegaciones del Gobierno Nacional y de la FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas y garantías de seguridad en presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del secretario general de las Naciones Unidas, del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los jefes de Estado de los países acompañantes, de jefes de gobierno de países de la región, del enviado especial de los Estados Unidos y del representante especial de la Unión Europea. Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el acuerdo final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que, y cito, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, convenir y ratificar acuerdo de paz. El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército del Pueblo, hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de 50 años y que a continuación se consigne. El presente acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, firman 7 originales, incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El 7º ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las convenciones de Ginebra. Introducción. Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto, y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la agenda del Acuerdo General de agosto de 2012 que desarrolla el presente acuerdo. El acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos que, sin embargo, constituyen un todo indisoluble porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos, por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas, y en especial por un mismo enfoque territorial. El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía.
La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el acuerdo final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia. Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz. Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. El acuerdo final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. El punto 1 contiene el acuerdo Reforma Rural Integral, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La reforma rural integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. El punto 2 contiene el acuerdo Participación Política, apertura democrática para construir la paz. La construcción y consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. En especial, la implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrir nuevos espacios para la participación. El punto 3 contiene el acuerdo cesa el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas.
que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación a la población y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP en la vida civil. Contiene también el acuerdo de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. El punto 3 también incluye el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y las medidas de prevención y lucha contra la corrupción. El punto 4 contiene el acuerdo Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. El punto 5 contiene el acuerdo Víctimas. Desde el encuentro exploratorio de 2012 acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.
El sistema integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. El punto 6 contiene el acuerdo Mecanismos de Implementación y Verificación, en el que se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente, crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del acuerdo final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y 2 vocerías internacionales. Todo ello soportado en la capacidad técnica del proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de derechos humanos, las comunidades, incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la iglesia y comunidades de fe y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al acuerdo final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera. Agradecemos a los garantes de Cuba y de Noruega por la lectura del comunicado conjunto. Damos paso a continuación a la rúbrica del acuerdo final. Firman primeramente el acuerdo final el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de las FARC-EP, comandante Iván Márquez. Firman seguidamente los garantes de Cuba, embajador Rodolfo Benítez, y de Noruega, embajador Dag Nylander.
el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibe simbólicamente los 2 ejemplares ya firmados del acuerdo final y hace entrega de los mismos al jefe de la delegación del gobierno y al jefe de la delegación de la FAREP. A continuación, hará uso de la palabra el jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia, doctor Humberto de la Calle. Señor don Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, señores garantes Dag Nylander y Rodolfo Benítez, señor jefe de la delegación de las FARC, señores miembros de esa delegación, compañeros y compañeras de la delegación del gobierno, señores acompañantes de los gobiernos de Venezuela y de Chile, señoras y señores, hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado, pero también hay un nuevo comienzo. Este acuerdo abre las posibilidades para iniciar una etapa de transformación de la sociedad colombiana. Bajo el telón de fondo de la reconciliación, abrimos la puerta a una sociedad más incluyente, en la que podamos reconocernos como colombianos, en la que nadie tema por su integridad a consecuencia de sus ideas políticas. La faena que sigue nos compromete a todos. Vendrán discusiones, ajustes y sacrificios. Necesitamos comprensión, altruismo, tenacidad y paciencia. Tenemos que asumir una responsabilidad como colectividad humana en la que cada quien debe jugar su propio papel. No me refiero solo a contribuciones materiales. Hasta el último de los colombianos tiene mucho que aportar. Desprendimiento, unidad, disposición para reconocer al ciudadano como portador de derechos, aun si ese ciudadano en el pasado ha afectado a otros. Lo mínimo que nos debemos mutuamente es dar paso a una nueva oportunidad de vida. Esa es la palabra, oportunidad. No debemos limitarnos a celebrar el silencio de los fusiles. Lo que realmente importa es que se abren caminos para dejar atrás la violencia y reconstruirnos desde el respeto. No quiero pedirle a los colombianos que confíen en la paz a ciegas. La firma de un acuerdo de paz no es un salto al vacío. Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Probablemente todos hubiéramos querido algo más. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido algo más. Pero el acuerdo logrado es el acuerdo viable, el mejor acuerdo, repito, posible. Sin embargo, eso no lo calificamos nosotros. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero la calificación depende de los colombianos. Como delegados del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, debemos esperar con humildad el veredicto de la ciudadanía. No vamos a caer en la arrogancia.
pero estamos tranquilos, estamos confiados. Creemos haber logrado un pacto fundamental para la conveniencia del país. No hemos hecho en estos ya casi 4 años propiamente una negociación. No hemos cambiado fusiles por convicciones. Estamos seguros de haber logrado una hoja de ruta para Colombia. Creemos que, tras una evaluación serena de lo logrado, ese es un camino positivo para el futuro. Es el momento de darle una oportunidad a la paz. Pero no vamos a incurrir en el acto vanidoso de exaltar nuestro propio trabajo. Serán los colombianos los que decidan si hemos acertado. Hemos creado una senda para cerrar la brecha con el mundo rural. Es el camino correcto, tiene el propósito explícito de recuperar la dignidad de la familia campesina y de permitir su ingreso a un ciclo productivo, sostenible y adecuado. El punto sobre reforma rural integral es un horizonte y también un desafío. Las tareas de implementación van a exigir aplicación, recursos, voluntad política. De la mano de la reforma rural, creemos que se ha hecho un diseño útil para vigorizar herramientas que permitan superar el problema de los cultivos ilícitos y de generar un nuevo entorno en el tema del narcotráfico y el consumo. Seguramente algunas ideas vienen del pasado, pero es la ausencia del conflicto lo que puede permitir que se logren avances sustanciales. Nadie puede pretender que al otro día de la firma el narcotráfico habrá desaparecido totalmente, pero sí creemos que el fin del conflicto es una oportunidad enorme para mitigar los efectos perversos de esta maldición. Queremos mejorar la política, más limpia, más abierta, más incluyente. El esfuerzo para lograr un quehacer político digno de confianza se hará con todos los partidos y movimientos y con las FARC después de su ingreso a la democracia. Este es un deseo unánime de los colombianos. No hay un alma en Colombia que se oponga a tener mejores partidos políticos, más limpios, más honestos. Que las FARC compitan por el apoyo de los colombianos, sin exclusiones, una vez que asuman el reconocimiento de responsabilidad, acudan a la Justicia Especial para la Paz y reparen a sus víctimas. Las FARC llegarán a su fin como grupo armado y comenzarán su vida dentro de la democracia con garantías plenas, garantías también para los colombianos. Que nadie sea perseguido por sus ideas, que la combinación de formas de lucha sea una pesadilla del pasado, para todos. Este marco es también una oportunidad para profundizar la lucha contra la corrupción. Este es un cáncer que nos devora, arruina la legitimidad de las instituciones, golpea duramente las finanzas públicas, es un estigma que compromete por igual al sector público y Unidas y de los miembros de los países de la CELAC imprime un sello de garantía que brinda tranquilidad a la ciudadanía. Las armas desde las manos de las FARC. Por cierto, a partir de los ceses de fuego unilaterales de las FARC, hemos vivido los meses de menor confrontación militar en varias décadas. Por fin, se han pactado decisiones en el campo de la justicia que reconozco han sido objeto de críticas. Muchos colombianos quisieran castigo para las FARC, pero también con igual fervor deberíamos pedir el mismo castigo para todos los responsables,
agentes estatales que desviaron su misión y terceros financiadores de graves crímenes y masacres. La violencia del otro no puede justificar la violencia propia. Lo que se quiere con la aplicación de una justicia de transición y con la puesta en marcha de mecanismos para la verdad y la reparación es que esta sociedad entienda que no hay violencia buena, que la única reacción legítima contra el crimen es la fuerza democrática del Estado, que fuera de este camino viene el desencadenamiento de violencias que se alimentan a sí mismas y que perpetúan la confrontación. La no repetición es algo que exigimos a las FARC con firmeza, pero este también debe ser un gran compromiso nacional. Nadie deberá en el futuro alentar formas de la mal llamada justicia privada. Lo acordado en la justicia es parte de un sistema completo que implica verdad, reparación y garantía de no repetición. En la justicia ordinaria la pena cumple un papel disuasivo. Las sanciones previstas en el acuerdo tienen en cambio un amplio contenido reparador. La justicia transicional tiene el propósito de superar una etapa de violación masiva de los derechos. No se trata de cerrar los ojos ante el delito, no es un acto de ceguera resignada. Lo que busca es afianzar el Estado de Derecho y abrir espacios para construir relaciones sociales rotas. Justicia transicional no es la sobrina pobre de la justicia, es sobre todo justicia, pero ante el fenómeno del conflicto armado interno, la visión de la pena adquiere mayor relevancia de cara a las víctimas si amplía su contenido restaurador. Muchas víctimas desean sanar sus heridas, conocer la verdad, ver que los responsables asumen sus culpas. Las sanciones contempladas en la justicia especial cumplen ese propósito. Es un caso inédito que en medio de un conflicto en tiempo real los antagonistas logren un acuerdo para castigar los delitos más graves y que éste incluya a todos los victimarios en un propósito de terminar de una vez por todas el conflicto que nos agobia. El ingreso de las FARC a la política será un paso gigantesco, pero no es suficiente. Hay conflictos en la sociedad colombiana que tenemos que continuar afrontando con la fuerza tranquila y la legitimidad creciente del Estado. Ese es el camino que nos espera. Repito que el acuerdo es un acuerdo sobre lo posible, pero de la sociedad colombiana depende que sea ejecutado. Primero, si lo aprueba con el voto, y segundo, si se compromete a hacer de la transformación que se necesita para conseguir la paz. Agradezco a quienes han expresado reservas y críticas. Es un ejercicio legítimo. También ha sido útil para nosotros en la mesa. Ellos no son enemigos de la paz, no son enemigos de la paz. Los enemigos de la paz son los que han llenado las redes sociales de falacias y de mitos. Agradecemos a los países garantes, Cuba y Noruega, a los acompañantes, Chile y Venezuela. Han demostrado enorme profesionalismo y dedicación. Y en cuanto a Cuba, señor ministro, además, muchas gracias por habernos proporcionado apoyo generoso con una hospitalidad sin límites. Gracias a los enviados especiales Bernard Aronson de los Estados Unidos e Eamon Gilmore de la Unión Europea. Gracias a nuestro equipo de trabajo que ha sacrificado tiempo y vida familiar con denuedo desmesurado, desprendimiento que ha servido también para nosotros, miembros del equipo, compañeros, para que hayamos cumplido con esta compleja tarea con tesón y dedicación. A los miembros de la fuerza pública que trabajaron en la subcomisión técnica también gracias. Y todos a una manifestamos nuestro profundo reconocimiento al señor presidente de la República por habernos brindado esta posibilidad de sentirnos útiles. Y agradecemos también su liderazgo. Desde orillas opuestas debemos reconocer a las FARC su disciplina de trabajo. Fueron conversaciones complejas, a veces amargas, mi estimado Iván, pero el resultado es suficiente recompensa. Hemos cumplido la promesa
que hizo el presidente Santos desde un principio. Los colombianos tendrán la última palabra. Está en juego el futuro de Colombia. Nadie puede sustraerse al deber de decidir. El acuerdo del fin del conflicto no tiene dueño, no pertenece a los partidos, no pertenece al gobierno, no pertenece a las FARC, pertenece a los colombianos. Está en manos de cada colombiano para que decida siguiendo lo que dicte su íntima sabiduría. En ese sentido, el plebiscito debe ser una decisión cívica, nacional, profunda, un gran acontecimiento histórico. Termino con una voz personal. Haber logrado un acuerdo con las FARC no significa que haya existido una claudicación mutua. Mis convicciones y valores siguen intactos. Supongo que lo mismo ocurre con los miembros de la guerrilla. La mesa no fue un ejercicio de condescendencia ni de intercambio de impunidades, pero sí significa para mí que he crecido espiritualmente, que hoy conozco mejor a Colombia, que hoy me duele más el sufrimiento de muchos compatriotas, pero que también he aprendido mucho de la capacidad de resistencia de los colombianos, de su generosidad y de su alegría. Muchas gracias. Agradecemos al jefe de la delegación del Gobierno de Colombia por su declaración. Intervendrá a continuación el jefe del equipo negociador de las FAREP, comandante Iván Márquez. Excelentísimo Bruno Rodríguez, Ministro de Exteriores de la República de Cuba. Señores garantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, aquí presentes. Señores representantes de los países acompañantes, Venezuela y Chile. Compañeros y compañeras de las FARC. Amigos del gobierno, creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos cerrado en el día de hoy en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, política sin armas. Hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. El acuerdo de paz no es un punto de llegada, sino el punto de partida para que un pueblo multiétnico y multicultural, unido bajo la bandera de la inclusión, sea orfebre y escultor del cambio y la transformación social que claman las mayorías. Hoy estamos entregando al pueblo colombiano la potencia transformadora que hemos construido durante más de medio siglo de rebeldía, para que con ella y la fuerza de la unión empiece a edificar la sociedad del futuro, la de nuestro sueño colectivo, con un santuario consagrado a la democracia, a la justicia social, a la soberanía y a las relaciones de hermandad y de respeto con todo el mundo. Hemos suscrito compromisos sobre los 6 puntos que integran la agenda del Acuerdo General. Acuerdo hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, que busca la transformación de las condiciones de miseria y desigualdad que imperan en las zonas agrarias de nuestro país,
llevando los planes y los programas para el buen vivir y el desarrollo a partir de la titulación de tierras en poder de las comunidades rurales. Acuerdo de participación política, apertura democrática para alcanzar la paz, en el que el énfasis está en la eliminación de la exclusión a partir de la expansión de la democracia que permita la amplia participación ciudadana en la definición de los destinos del país. Acuerdo soluciona el problema de las drogas ilícitas, que diseña una nueva política de lucha contra las drogas o movimiento político legal en el nuevo escenario social que surge del conjunto de los acuerdos de paz. Tenemos también un acuerdo sobre implementación, refrendación y verificación que da las garantías para la planeación, financiación y presupuesto, como para la realización de los cambios normativos que permitan la materialización de los compromisos. Durante el tratamiento de cada punto en paralelo trabajó la Subcomisión de Género sobre el análisis del conjunto de los textos consensuados y los temas en debate, proveyendo insumos que abren paso a la plena reivindicación del ser humano. Hemos cumplido la tarea. En los próximos días estaremos en Colombia realizando la Conferencia Nacional Guerrillera. Esa es nuestra máxima instancia de autoridad a la que debemos subordinación para someter a su veredicto la obra política que representa el Acuerdo Especial de Paz de La Habana. Confesamos que ha sido una construcción dura y llena de dificultades, con luces y tal vez con sombras, pero trabajada con el corazón lleno de amor por la patria y los pobres de Colombia. Nos asiste la convicción de que hemos interpretado fielmente el sentimiento de nuestros compañeros y compañeras de armas y de ideas, que siempre combatieron pensando en la solución política del conflicto y sobre todo en la posibilidad de una patria justa, sin esos abismos horrorosos que hoy se interponen entre el desarrollo y la... Construyendo en libertad la nueva Colombia soñada por nuestros padres fundadores. Al pueblo de Colombia lo abrazamos con toda la fuerza de nuestro corazón para reafirmarle que la lucha guerrillera que se escenificó en todos los puntos de la geografía nacional no tuvo razón distinta a la dignificación de la vida humana en el marco del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo a alzarse en armas contra la injusticia y la opresión. Lamentablemente, en toda guerra, pero especialmente en las de larga duración, se cometen errores y se afecta involuntariamente a la población. Con la firma del acuerdo de paz, que lleva implícito el compromiso de no repetición, esperamos alejar definitivamente el riesgo de que las armas se vuelvan contra los ciudadanos. La paz es para todos y abraza todos los estratos de nuestra sociedad, llamándolos a la reflexión, a la solidaridad, y nos dice que es posible sacar el país adelante. A los estratos que sobreviven en las catacumbas de la desesperanza, el olvido y el abandono oficial, les decimos que es posible, confiando en la fuerza interior y decisión que todos llevamos por dentro, levantarnos por encima de la miseria y de la pobreza. Mientras tengamos vida, todo es posible, y mucho mejor
si lo hacemos organizadamente. Ahí están los jóvenes de Colombia, siempre generosos, desde los claustros y universidades, dispuestos a ayudar en la búsqueda colectiva de soluciones a la problemática social. A los campesinos, hombres y mujeres llenos de humildad y de pureza, que buscan en el surco a través de su trabajo y sudor la soberanía alimentaria de Colombia, les ofrecemos un puesto de lucha en la reforma rural integral acordada. A las comunidades afro de Colombia, a los pueblos indígenas, los invitamos a mirar la geografía de todo lo acordado. En la geografía de todo lo acordado, el enfoque étnico diferencial ganado con su propia lucha. A las mujeres les decimos que haremos valer el enfoque de género que respira el Acuerdo Especial de Paz. No será posible detener la poderosa fuerza del cambio originada en los sueños y esperanzas de un pueblo que reclama sus derechos. Nada podrá desviarnos del camino. El pueblo de Colombia exige respuestas a sus inquietudes y el gobierno debe darlas con acciones tangibles. Habrá veeduría internacional para los compromisos de las dos partes, no solo para la guerrilla como quisieran algunos, sino también para los compromisos del gobierno en temas fundamentales del fin del conflicto, como la reincorporación en lo político, económico y social, en las garantías de seguridad y en el tránsito de la guerrilla a movimiento político legal. Nos suscita gran expectación el desarrollo del compromiso de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Para ello consideramos debe abrirse campo el gran acuerdo político nacional postplebiscito propuesto por las partes, al que invitamos a las fuerzas vivas de la nación para que en ese espacio pensemos un nuevo marco de convivencia político y social que garantice la tranquilidad de las generaciones futuras. Tendremos paz si se respetan los acuerdos. El pueblo debe constituirse en garante principal de su cumplimiento. Acuerdo Especial de Paz y pueblo deben ser uno solo, como mar y ola, donde los acuerdos son el mar y el pueblo la ola persistente exigiendo cumplimiento. En nombre de las FARC me dirijo a las naciones del mundo pidiéndole a los pueblos y a los gobiernos su solidaridad, su respaldo en todo sentido para que el más dilatado conflicto del continente se convierta en un referente y asunto del pasado que no debe repetir un pueblo. Al gobierno de los Estados Unidos, que durante tanto tiempo apoyó la guerra del Estado contra la guerrilla y contra la inconformidad social, le pedimos que siga respaldando de manera diáfana los esfuerzos colombianos por restablecer la paz, siempre esperando de Washington gestos humanitarios que concuerden con la bondad que caracteriza a la mayoría del pueblo norteamericano, amigo de la concordia y la solidaridad. Quedamos a la espera de Simón Trinidad. Esperamos que el ELN pueda encontrar un camino de aproximación para que la paz que anhelamos sea completada con creces, involucrando así a todos los colombianos. Finalmente, las FAREP expresan su más profundo agradecimiento al gobierno liderado por el general de ejército Raúl Castro Ruz y al pueblo de Cuba, todo lo que ha hecho por la paz de Colombia, gratitud eterna a la patria de Martí. Gracias también al reino y al pueblo de Noruega
por su contribución generosa y por su acompañamiento como garante a los esfuerzos de la reconciliación del país. Nuestro reconocimiento y afecto a la República Bolivariana de Venezuela por su aliento permanente a su hermana Colombia en la concreción del acuerdo de paz. Gracias, Nicolás Maduro, por continuar la obra que le encomendara el presidente Chávez. Un agradecimiento a la presidenta Michelle Bachelet y al pueblo de Chile por su acompañamiento extraordinario a una paz que saben muy bien es esencial para consolidar la paz del continente. Permítanme rendir el más sentido homenaje a los caídos en esta larga confrontación fratricida, a las familias, madres, viudas, hermanos, hijos y amigos, nuestras condolencias por el luto y la tristeza de la guerra. Unamos nuestras manos y nuestras voces para gritar: nunca más, nunca más. Del cónclave de La Habana ha surgido humo blanco, doctor Humberto de la Calle. Habemos pacem. Tenemos paz. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! 7:25 minutos, termina la intervención de Iván Márquez. 2-3 frases, Álvaro, rapiditas. Hemos ganado la más hermosa de las batallas, la de la paz. Termina la guerra con las armas y empieza el debate con las ideas. Así como Humberto de la Calle le habló a los ciudadanos con un buen discurso, las FARC siguen con ese lenguaje poco claro, poco humilde y poco político. Incluyeron al final algo evidente pero inoportuno, una especie de amenaza. Tendremos paz si se respetan los acuerdos, pero